¿Por qué nos acercamos al terror? ¿Por qué lo consumimos o dejamos que nos consuma por un tiempo? ¿Por qué volvemos a él de vez en cuando? ¿Qué necesidad tenemos de experimentar y disfrutar el terror de algunas narraciones, ya sean libros, videojuegos o películas? Lo evidente sería decir que estamos experimentando sensaciones muy intensas en lapsos de tiempo limitados. Aunque lo ideal de una historia de terror es que las emociones que suscite permanezcan, que la sugestión posterior a terminar una narración se prolongue todo lo posible. Vivir experiencias límite, en plazos breves pero en contextos controlados, ya que la intuición del caos nos genera ansiedad y estrés en la vida diaria. Pero cuando nos exponemos a una ficción de terror, experimentamos una ilusión de incertidumbre con un telón de fondo de control. Un control ilusorio también, pues creemos que basta con dejar de leer, cerrar el libro y volver a una vida normal donde toda coincidencia es explicable, donde toda casualidad es curiosamente predecible. El buen terror pone en pausa esa ilusión de control, de que en nuestras vidas todas las cosas son programadas o manejables. Y está bien, porque en el fondo seguimos siendo como esos lejanos antepasados que miraban al mundo como un solo misterio. Seguimos a la intemperie, a pesar de nuestra tecnología y el orgullo que nos genera pensar que como especie dominamos la realidad, cuando aún no entendemos del todo eso que llamamos mente, y que es la encargada de entregarnos una visión aproximada de una realidad, en ocasiones, por completo impredecible. Cementerio de Mascotas es una de esas ocasiones. En primera instancia, esta novela parece la historia de una familia. Rápidamente entendemos que el foco de la narración está puesto sobre el padre, y utilizando el estilo indirecto libre, nos entrega vistazos a una mente que empieza a corromperse, un edificio de lógica que se va desmoronando poco a poco. Todo ello es una marca clara de que en realidad esta es la historia de un lugar y su macabra influencia sobre las mentes, decisiones y circunstancias ocurridas, que lentamente nos dirigen por la senda de lo inevitable. El argumento inicia de la siguiente manera. Louis Creed, médico de Chicago, su esposa Rachel, que carga con un profundo trauma por la muerte de su hermana durante su niñez, y sus dos hijos, Ellie y Gage, se han mudado a Ludlow, una pequeña localidad imaginaria ubicada en Maine, Estados Unidos. Louis aceptó un puesto en la Universidad de Maine como director del servicio médico del campus y ha comprado una hermosa casa en un tranquilísimo terreno con dos preciosas atracciones. A un lado la carretera por donde pasan habitualmente camiones de gran tonelaje y al otro un cementerio de mascotas. Tremendo, Louis, debiste ser agente inmobiliario. Rápidamente hacen amistad con los Crandall, dos ancianos que viven del otro lado de la carretera, en especial con Judson o Jude, quien les da la bienvenida e invita a Louis a beber una cerveza cada noche. Y todo marchaba más o menos bien, hasta que empiezan a ocurrir hechos por lo demás extraños. Mencionemos algunos. En su primer día de trabajo, Louis recibe a un estudiante atropellado, Victor Pascoe, con fractura de cráneo y que luego de un par de minutos de agonía muere en sus brazos, no sin antes advertirle a Louis que no vaya al lugar que está tras el cementerio de mascotas. No conforme con eso, se le aparece luego en sueños, indicándole el lugar al que no debe ir. Church, el gato de Ellie, muere atropellado y Jude, como forma de agradecer a Louis por haber asistido a su mujer durante un ataque cardíaco, lo invita a enterrar el gato. ¿Adivinen dónde? Sí, atrás del cementerio de mascotas, en algo así como un antiguo cementerio indio. ¿Qué podría salir mal? El gato vuelve. ¡Qué bien! Pero no es el mismo. ¡Qué mal! Huele mal, su caminar es torpe y comienza a matar animales y llevar los cadáveres mutilados a casa. ¡Qué mal! Jude le cuenta a Louis que por décadas las personas del lugar han enterrado animales ahí y que todos han vuelto cambiados pero inofensivos, salvo un toro que volvió violento y debió ser sacrificado al poco tiempo. Los animales vuelven como versiones dañadas del original. Louis, que aún no puede ni quiere creerlo, hace la pregunta que todos haríamos. ¿Usted es el jefe de los mini-supers? Si han enterrado personas ahí. Jude se sobresalta y miente diciendo que jamás y que esas cosas ni siquiera se deberían imaginar. Louis intenta racionalizar tanto la advertencia de Pascoe como el gato resucitado. Sin embargo, no investiga más allá de lo que Jude puede contarle, lo que podría parecer una inconsistencia del personaje racional y práctico que se nos dibuja en un inicio, pero no, tiene que ver con el poder que emana de ese lugar y la manera en que manipula los eventos y a las personas. Un hermoso día, mientras toda la familia compartía en el prado fuera de casa, el pequeño Gage corre sin que nadie lo note hacia la carretera. Un camión se ve a lo lejos, pero a gran velocidad. Louis lo ve y empieza a correr lo más rápido que puede. Y lo dejo ahí porque, aunque sepan lo que va a pasar, aunque vieran todas las películas y los resúmenes, aunque conozcan las parodias u homenajes, nada se compara con el retrato que entrega la novela sobre la pérdida de un hijo en tales circunstancias y la manera en que se narra la caída de Louis hacia la locura, proceso que le llevará a planear casi inconscientemente el robo del cadáver de su hijo para ya se imaginan qué. El narrador, como ya decía, comparte su voz con la de los personajes, en especial con Louis, permitiéndonos contemplar el caos que se gesta en su cabeza, con una serie de frases que vuelven a su memoria en los momentos de mayor estrés, y empiezan a cobrar sentido aunque se muestren como nóminas aleatorias de momentos anteriores en la trama.
Ahora la bebé tiene que dormir en la cuna. El hierro nos ayuda a jugar. Hola, Miguel. Ahora la bebé tiene que dormir en la cuna. El hierro nos ayuda a jugar. Hola, Miguel. En conjunto todo esto nos permite empatizar con Luis, sobre todo por su orgullo de padre proveedor, no solo de dinero, sino de bienestar emocional para su familia, sin estar realmente capacitado para ello, asunto que su suegro no pierde oportunidad de recordar. La lucha contra su incompetencia nos permite cierto grado de compasión e identificación, por ello su caída resulta dolorosa, porque el autor, hay que decirlo, es bastante cruel a la hora de describir los accidentes y golpes emocionales que recibe el protagonista, porque además el narrador nos anticipa lo que va a pasar, tanto con Gage como con Norma Crandall, intensificando la sensación de inevitabilidad que nos acompaña durante toda la lectura, y con ello la conciencia de que la voluntad del sujeto es nada contra el poder que emana de ese lugar maldito. Y es tal nuestra impotencia que dan ganas de ir a Estados Unidos, golpear la puerta del señor King y decirle en su cara que su libro es muy bueno y que es un maldito hijo de perra. En términos temáticos, la novela aborda el dolor y el apego que nos provoca la muerte de seres queridos, pero si profundizamos la lectura, nos daremos cuenta que también nos habla de las formas en que hemos invisibilizado la muerte en la sociedad contemporánea, en la que, como señala Jude en algún momento, la sexualidad ha salido a la luz y la muerte ha tomado su lugar en las tinieblas. Las guerras son luces en una pantalla, los muertos en desastres naturales son apenas estadísticas. Las enfermedades ni siquiera se mencionan. Exiliamos a los viejos en asilos para que no nos recuerden que algún día también seremos víctimas de la decrepitud. Por otra parte, como buena historia de terror, esta es una novela sobre la pugna entre lo racional y lo sobrenatural, cómo la aparición de un elemento fantástico o imposible afecta la cordura de los personajes, porque si bien al comienzo Luis duda, como los personajes del cuento La pata de mono, e intenta racionalizar el regreso de Church, convenciéndose de que en realidad no estaba muerto y cosas como esas, Luis entra luego en el terreno del terror y por tanto en las fauces de la locura, cuando es imposible conciliar el mundo lógico y racional con el hecho de que los muertos puedan volver a la vida. Todos conocemos a alguien que podría decir: pero si no es tan complicado, yo creo en la magia y en la física cuántica, decrétalo. Y bueno, seguramente quien diga una barbaridad como esa no tendrá idea de lo que son realmente ninguna de las dos cosas. Lo inexplicable no solo puede dar miedo, sino que genera fracturas en la psique humana. Y dicha fractura se suma al sufrimiento provocado por el apego. Luis hace lo que haría cualquier persona en su insano juicio. Hacia el final de la novela, la influencia de lo fantástico y lo siniestro queda expuesta en todos los personajes principales, pues los elementos mágicos han invadido todas las mentes o espíritus. Ellie, por ejemplo, ve a Pascoe en sueños, que le advierte de lo que hará su padre. Rachel intenta volver desde Chicago para detenerlo, pero intuye que hay una fuerza que trata de impedírselo, y Luis termina naturalizando todo lo ocurrido para caer por completo bajo la influencia de ese lugar, entidad, mientras nosotros, mentalmente perplejos por la tragedia, impedidos de volver a nuestra realidad de afectos que creemos eternos y rutinas que damos por sentadas, aún pensando en por qué leemos esta clase de cosas, nos vamos con él para hundirnos por un tiempo en sus tinieblas. Si te gustó el video, dale like, compártelo con quienes tengas intereses en común y suscríbete activando la campanita para que sepas cuándo aparecerá más contenido como este. Un abrazo y hasta el siguiente video.